te van a quitar la ortodoncia y estás preocupado porque te han comentado que ahora tienes que pasar a la siguiente fase, que es la fase de la retención. Y habrás escuchado, por un lado, con 6 meses es suficiente, con 3 meses, con 1 año, con 2, por otro lado, no, para toda la vida. Bueno, pues yo en este vídeo te voy a explicar el tiempo exacto que vas a necesitar tus retenedores y te voy a explicar el por qué. Soy la doctora Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. Te van a quitar la ortodoncia o te la acaban de quitar y ahora tu ortodoncista te está comentando que pasamos a la fase de retención. Bueno, esta fase para mí es la más importante de todas. De hecho, yo esta fase siempre os la comento desde el primer día, antes de empezar el tratamiento de ortodoncia, para que sepáis qué es lo que hay después, ¿vale? ¿Qué es la retención? ¿Qué son los retenedores? Los retenedores son unos aparatos que vamos a utilizar, como su propio nombre indica, para retener los dientes. ¿Por qué? Porque, chicos, los dientes tienen memoria. Es decir, por mucho que ahora os veáis completamente colocaditos y con vuestra mordida corregida, si no les ponemos un aparato de retención, poco a poco, hay veces que antes o hay veces que después, van a ir volviendo a su posición natural en la que antiguamente estaban. Por lo tanto, hay gente que me dice, no, es que a mí me han dicho que tengo que llevar los retenedores solo 1 año o solo 2 años. Lo siento, chicos, pero para mí esta teoría no funciona. Antiguamente lo hacían todos los ortodoncistas porque no había tantos estudios de ponerlo, pues eso, 1 año, 2 años, 3 años, depende del ortodoncista que tuvierais. Y se ha visto y se ha demostrado y hay un montón de estudios en los que podemos completamente confirmar que no es así, que los dientes vuelven a su estado natural, a su posición antigua, a su posición antes de corregirlos y eso no lo podemos permitir. Todos los dientes tienen memoria, es decir, si no les ponemos retenedores, como os comentaba, van a volver a la posición en la que estaban. Es verdad que con los que mayor cuidado tenemos que tener, sobre todo es con toda la parte anteroinferior, ¿vale? Sobre todo con los incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, en la parte del mentón, tenemos tejido cartilaginoso, que es un tipo de tejido en el que tenemos un pequeño crecimiento a lo largo de toda la vida, muy ligero. Entonces, si no le ponemos retenedor y encima con este pequeño crecimiento que os estoy comentando, es que los dientes sí o sí se vuelven a piñar y vuelven a la posición en la que estaban o incluso a veces, muchas veces, peor de la posición en la que tenéis los dientes. Tipos de retenedores. Bueno, existen muchos tipos de retenedores. Yo ya os hice antiguamente un vídeo en el que os explicaba un poco más detenidamente los retenedores que yo uso y cómo se ponen y demás. Os voy a dejar un link. Pinchad aquí en este enlace y así podéis ver este vídeo que os comento donde hablo de ello un poquillo más en profundidad. Pero así, en resumidas cuentas, yo siempre pongo 4 retenedores. Los 2 fijos, que son 2 alambres muy finitos que van cementados en la cara interna de la arcada inferior y de la arcada superior por la parte anterosuperior y anteroinferior, es decir, en la parte de adelante, de canino a canino, de colmillo a colmillo y de incisivo lateral a incisivo lateral. Y estos retenedores van pegados con una resina compuesta de que es un pegamento, por así decir, de composite del color de vuestro diente, y estos retenedores, chicos, son para toda la vida. Ya, pero es que me han dicho que acumulan mucho sarro y que entonces pues me puede crear caries. Vamos a ver, vosotros tenéis que hacer sí o sí siempre una revisión anual de retención y en general de vuestros dientes. En el caso de que ahí tengáis tendencia a acumular más sarro, os van a tener que realizar sí o sí una limpieza, pero os la tendrían que realizar igualmente aunque no tuvieseis el retenedor. Por lo tanto, no es una contraindicación el hecho de que ahí se acumula más sarro. Una cosa, chicos, muy importante. ¿Qué pasa si se os descementa un retenedor de los fijos? ¿Vale? Que eso puede pasar, yo siempre os lo digo, todo lo que va pegado en la boca se puede despegar. ¿Qué pasa si nos pasa eso? ¿Vale? Es súper importante que hasta que podáis acudir a vuestro ortodoncista, hasta que os puedan dar cita, llevéis todo el tiempo, eso sí, durante todo el día, los retenedores removibles, porque así de esta forma nos vamos a asegurar que al 100% que no se nos van a mover los dientes. Y luego, aparte, yo siempre pongo también los retenedores removibles, que a mí personalmente, por mi experiencia, me gustan mucho más los transparentes, que son unos plásticos transparentes, como los alineadores transparentes de ortodoncia, que recubren todos los dientes y que van tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Son los que más me gustan porque para mí tienen 3 funciones. Una, y la más importante como ortodoncista, después de haber llevado un tratamiento de ortodoncia, la retención para que los dientes no se nos muevan. 2, los dientes están protegidos. Tengamos o no tengamos bruxismo, siempre apretamos y rechinamos un poquito los dientes todas las noches, pues de esta forma los tenemos completamente protegidos para que no se nos muevan. Y 3, en el caso de que os queráis hacer un blanqueamiento, podemos utilizarlos perfectamente para poner el producto blanqueante, las jeringas que utilizamos, y si lo queréis combinar también con un blanqueamiento de clínica, eso ya sabéis que hay un millón de opciones. A mí estos me gusta utilizarlos solo para dormir, pero también os cuento, chicos, esto no es sota caballo rey, no son recetas hechas, depende mucho de cada caso. Hay casos en los que a lo mejor os puedo decir, pues póntelo durante 3
3 meses todo el día, o para dormir y para por la tarde. Normalmente, por norma general, lo más común es que os lo tengáis que poner solo y únicamente para dormir, sobre todo a largo plazo. ¿Cuánto tiempo, chicos? Toda la vida. Súper importante. Toda la vida, porque si os digo 5 años o 10 años, vais a venirme a los 15 años con los dientes movidos. Oye, doctora, se me han movido los dientes, no estoy utilizando los retenedores como me dijiste porque ya me cansé, y han vuelto a la posición en la que estaban. Chicos, no, de verdad que no os pase. A mí personalmente me ha pasado porque me pusieron ortodoncia hace muchísimos años y me pasó eso y tuve que volver a ponerme ortodoncia, y creo que a todos los de nuestra generación y más mayores les ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, esa teoría que muchas veces me contáis, que os han comentado o que os han contado, de que solo tenéis que llevarlo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, lo siento, chicos, pero yo personalmente no estoy en absoluto de acuerdo, porque yo, bajo mi experiencia, lo que me he dado cuenta es que lo más importante es llevar los 4 retenedores para que los dientes no se muevan. Por lo tanto, chicos, esta fase es exactamente igual o incluso más importante que vuestra fase activa de ortodoncia. De nada sirve poneros ortodoncia, arreglaros los dientes, dejároslo perfectos y preciosos si luego no vais a poner unos retenedores para mantenerlos. Así que, chicos, espero haberos ayudado. Si teníais dudas, si teníais miedos con esto de los retenedores, que sepáis que no duelen absolutamente nada, ni ponerlos ni luego llevarlos, como si no llevaseis nada, no os enteráis. Y los de por la noche igual, es más, yo por ejemplo personalmente no puedo dormir sin ellos, y todos los pacientes me dicen lo mismo. O sea, al final te adaptas y no es todo el mundo es, pero voy a tener que ver toda la vida teniendo que estar pendiente de unos aparatos. Al final lo cogéis como vuestra rutina, vuestro hábito diario, y como es algo que solo os va a dar beneficios, de verdad que no vais a tener ningún inconveniente ni ningún problema en llevarlos. Si os ha gustado nuestro vídeo, dadle a un like, y si no estáis suscritos a nuestro canal, ya estáis tardando en hacerlo, y que os deseo una feliz semana y os mando un beso gigante.